Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla, Percy García More. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de teoría etológica de Desmond Morris. Cuando hablamos el término de etología, nos estamos refiriendo al comportamiento animal. Iniciamos la exposición. Nuestro tema, teoría etológica de Desmond Morris. Profesor Freddy Robert Pierre James Álvarez. Y los integrantes, Raúl Rendón, Rosario Lévano, Jessica Solís, Rocío Rodríguez y quien les habla, Percy García. Para poder entender la teoría etológica, primero vamos a identificar el concepto de etología. ¿A qué refiere el concepto de etología? La etología nace aproximadamente en 1920. Se le considera a Konrad Lorenz como padre de la etología. Cuando hablamos sobre las bases genéticas del comportamiento humano, debemos entender de que este comportamiento está regulado a nivel genético por nuestro ADN. Entonces, todo comportamiento tiene una base genética y esta base genética se va a encontrar ligada a nuestro sistema nervioso, estructuras específicas, por ejemplo, la corteza cerebral, la amígdala, los lóbulos u otras estructuras. Pero no solo es a nivel genético, porque también juega algo muy importante el medio, el contexto donde se va a ir desarrollando. En esta imagen encontramos a Jane Goodall. Es una primatóloga que estudió mucho sobre el comportamiento de estos animales. Encontramos al ser humano y la relación con la pareja. Y también encontramos ese mecanismo de defensa que pueden tener ciertos animales. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento social de los animales. Primero decimos que la competencia por los recursos subyacen muchas veces las formas de comportamiento social. No todos los comportamientos van a ser de la misma manera. Para poder buscar una pareja, la reproducción sexual, también se requiere de una interacción social, mediante el cortejo, por ejemplo. El comportamiento social también requiere de interacciones cooperativas, es decir, que los animales también se ayudan entre sí para crecer en población. Y esta comunicación que se va a dar entre los animales se va a estructurar en base a los sentidos. Esto quiere decir que puede ser a nivel visual, que comprende señales pasivas, señales activas, a nivel sonora, a nivel química, por ejemplo, encontramos las feromonas y también se puede establecer lazos familiares a través de la parte táctil. Bien, les dejo con nuestro compañero Raúl, quien les hablará sobre Desmond Morris. Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Ahora me ha tocado hablarles a ustedes sobre la biografía de Desmond Morris. Él nace en Inglaterra en 1928. Desde muy joven se siente atraído por la escritura y la historia natural. Luego de participar durante la Segunda Guerra Mundial como recluta en el ejército de su país, se matricula en el programa de zoología en la Universidad de Birmingham. Siguiente diapositiva, por favor. En la Universidad de Oxford inicia su investigación con miras a su doctorado. Aquí es a donde trabaja directamente, codo a codo, con el doctor Nico Tinbergen, que sería el futuro premio Nobel de Medicina en 1973. Siguiente diapositiva. En 1967 sería un año muy especial. Publica una colección de avances sobre estudios recientes en primates, ¿no? Y en este año, donde publica El mono desnudo, que es un estudio del hombre desde la etología. El primero de varios libros sobre comportamiento humano.
Este libro tuvo una gran repercusión en el ambiente tanto académico como fuera de él. Y ahora quisiéramos darles una pequeña reseña sobre el libro. El libro nos parece una mirada al hombre moderno. Para cuando se publica este libro, habían ocurrido demasiados hechos que conmocionaron el mundo. Cabría pensar que aquellos estimularon a Morris de modo alguno para escribir este documento, ¿no? Dos guerras mundiales, la Guerra Fría. Creemos que sí fueron insumo para catalizar una crítica a través de este escrito. Muy bien, ahora damos pase a nuestra compañera Charito. Hola, bueno, yo les voy a hablar de lo que es el capítulo de Orígenes. Y bueno, comienzo, con indicarles que Desmond busca semejanzas entre todos los primates, encontrando la mayor similitud con el mono desnudo, ¿no? Para entender el comportamiento actual de la especie. Segundo punto es, el mono desnudo tenía que aprender a cazar, para esto tuvo que erguirse y caminar de 2 pies. Luego nos indica que el mono se adapta a nuevas situaciones, a crear herramientas, a buscar y a aprender y darse cómo existir. Finalmente, el mono desnudo se convierte en cazador, en un mono pensante, en un creador de armas territorial y dispuesto a conquistar el mundo, ¿no? En este capítulo es importante entender de que hay una teoría de evolución del mono y él la trata de plasmar con este libro, ¿no? Entonces, él dice, tiene que aprender a cazar, ¿pero para qué? Para alimentarse. Tiene que mejorar, para poder cazar, tiene que mejorar su cerebro, ¿no? Para idearse cómo va a crear nuevas armas, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, me toca también hablar del capítulo del sexo, y lo digo así ruborizada. Comienzo con la pregunta, ¿creen ustedes que existe alguna diferencia entre las relaciones sexuales o tales entre nosotros los seres humanos, personas, o los animales? Pues a mí no sé, me causó, yo me sonrojé a leer, tal y como dice ahí, y hay una ruborización sexual, porque definitivamente me quedé sorprendida. El sexo entre nosotros, el sexo coital y simplemente hecho de sexo, ya, eh, es mucho más fuerte, mucho más activo. Eh, Nosotros para poder tener algún tipo de relación nos miramos, hay un galanteo, hay palabras al oído, hay toqueteos, ¿no? Muchas cosas que hacen que esto fluya y sea pues de una forma pues que podemos explotar totalmente. En el caso de los animales, en este caso el mono, no. Ellos no reciben un galanteo, no reciben caricias, y duran de 5 a 7 minutos, y eso que puede ser mucho, muchísimo menos. Y en el caso de nosotros puede ser, no sé, pues 1 hora, 2 horas, prolongadas, claro, ¿no? Y podemos hacerlo varias veces, ¿no? Bueno, seguimos con lo que es crianza. Aquí este capítulo hace referencia a los cuidados paternales, indicado también que para el mono desnudo es la parte más pesada comparado con otras especies, ¿no? Aquí en este capítulo hace referencia a toda la parte del embarazo, desde la relación coital, cómo se va creando el embrión dentro de la hembra, como le dice en el libro, ¿ya? Y luego indica sobre la parte del recién nacido, qué es lo que necesita el recién nacido, ¿no? Ya que solamente llora, y la madre también se tiene que preocupar de qué forma va a amamantar, tiene que aprender, ¿no? La infancia del niño es más prolongada también, ¿no? Ahí la hembra tiene que aprender los cuidados para los niños, ¿no? Aquí se brindan 2 fases. El interior, donde el niño se le mima, se tiene que sentir amado y protegido por la mamá, ¿no? La segunda es externa, en donde los niños establecen contactos con otras personas, la madre solo se limita ya a protegerlo, ¿no? Y bueno, finalmente, aparte de la protección, alimentación, aseo y juegos, los deberes paternales comprenden
es demasiado importantísimo el proceso de instrucción tanto de la madre y el padre, y sobre todo por todo lo que puede el niño ver a su alrededor. Gracias. Los paso con Jessica Solís. A mí me toca hablar sobre el capítulo 5, la lucha. Como todo primate, el mono desnudo también heredó esos impulsos agresivos que solo se suelen mostrar ante una situación de odio, malprecio o repugno, en donde se estima más el sistema parasimpático que el sistema simpático. Y la respuesta a esto es de gran agresividad, ya que el sistema parasimpático incita al mamífero a la violencia extrema, lo contrario que el simpático, que nos ayuda a detenernos o a pensar un poco antes de actuar con violencia. Sigue positiva. Al descubrir el hombre que a lo largo de su vida iba a tener situaciones de agresividad con otros mamíferos o individuos, decidió de manera inteligente inventar las armas, que tal vez eran sencillas, pero con el tiempo han evolucionado de una manera muy rápida. Y eso le sirvió para sembrar el miedo en su contrincante. Las peleas del mono desnudo antes se consideraban casi como alabanzas, ya que al pelear daban vueltas en círculos e imitaban cierta clase de ruidos extraños que hacían saber que se presentaba una situación de agresividad, pero en esos tiempos las peleas no se presentaban con una violencia extrema. Prosigue mi compañera Rocío. Continuando con la exposición, según el estudio del hombre con la etología, Desmond Morris hizo la publicación del libro, la cual dentro de ese libro encontramos varios puntos importantes, en la cual el capítulo 7 es confort. El sitio en el que el medio entra en contacto de manera directa con el animal, la superficie del cuerpo durante el curso de su vida. Otros puntos importantes a mencionar es el aseo social. Es un sistema de ayuda mutua donde se inventan señales especiales de invitación de aseo y actividades sociales. Sus intenciones con una expresión facial. Por ejemplo, si un animal tiene miedo, en este caso el mono, dentro de su comunidad, para que el resto de los monos lo pueda calmar, utiliza los chasquidos con los labios y el aseo de la piel. El otro punto es en relación con los humanos. ¿Qué relación tendría el aseo social con los seres humanos? Si el chasquido de los monos es una expresión que indica una señal amistosa y no agresiva en relación de los humanos, utilizamos la sonrisa para que ante el resto generar más confianza. Los seres humanos desahogamos de cierta manera la necesidad social con las manos por la superficie del cuerpo del animal, ya que nosotros los humanos ante el resto con una expresión facial, en este caso la sonrisa, también utilizamos en este caso físico como ir al salón de belleza. Si una mujer va al salón de belleza y la atiende un hombre, el hombre va a actuar de manera afeminado para poder ponerse en lugar de la otra persona. La siguiente diapositiva. Otro punto es de lenguajes. El lenguaje de sentimiento, señales verbales del estado de ánimo, no se habían perdido. Esto lo reforzamos con la confirmación verbal de nuestros sentimientos. Por ejemplo, en caso de los monos, el gemido es una señal de dolor, un dolor. El rugido de los monos, esto indica que está furioso. Nosotros tendríamos que identificar en este caso las expresiones del mono, si está furioso o si le duele. El lenguaje oratorio, por hablar, el lenguaje estético de juego. Los monos utilizan esos gritos,
con la finalidad de interactuar con los restos de su comunidad. Bueno, eso sería todo.